Entonces, hermanos, un feliz sábado para todos, el Señor los bendiga. Hoy continuamos con el estudio de la educación en en la verdadera obra médico-misionera. Habíamos terminado en el capítulo anterior de estudiar el capítulo 58, el capítulo 2, que tiene que ver con el capítulo 58 de Isaías. Y como resumen, habíamos dicho que el capítulo 58 de Isaías contiene verdad presente para el pueblo de Dios. Ya tuvimos la oportunidad de estudiar el por qué. Aquí podemos ver cómo la obra médico-misionera y el ministerio evangélico han de estar ligados en la presentación del mensaje al mundo. Hermanos, hoy vamos a estudiar algo que quizás nunca pensamos leerlo, hermanos. Definitivamente hay una obra que hacer, una obra que nunca hemos hecho. Así lo vamos a leer. Una obra nueva para nosotros, una obra que nunca hemos hecho. Porque la obra médico-misionera va de la mano con el ministerio de evangelismo. ¿Sí? No es solamente predicar la doctrina, no es solamente hacer reuniones, hacer sermones, presentaciones. No, la obra médico-misionera va de la mano con este mensaje evangélico. Y por eso dice que han de estar ligados en la presentación del mensaje al mundo. Solamente los que predican solamente doctrina no están haciendo la obra correcta de Dios. Y los que predican solamente salud tampoco están haciendo la obra correcta delante de Dios. Tienen que ir de la mano, unidos, ligados, ¿sí? Sobre los que guardan el día de descanso del Señor se ha colocado la responsabilidad de hacer una obra de misericordia y de benevolencia. Esta obra, hermanos, de misericordia y benevolencia es la obra que está olvidada, es la obra a la cual no le hemos dado importancia. Y ustedes saben ya el peso que tiene esta obra de misericordia y de benevolencia en el mensaje del tercer ángel, en dar la última advertencia a este mundo. La obra médico-misionera ha de estar ligada con el mensaje y sellada con el sello de Dios. Cuando dice que es sellada con el sello de Dios, nos está diciendo que la única forma correcta de sanar, de prevenir y sanar, es la que Dios aprueba. Y la única obra médico-misionera que Dios aprueba es la obra médico-misionera que que lleva la parte de salud y la parte de evangelismo de la mano, integradas, unidas. Si no estamos haciendo eso, no tiene el sello de Dios. Y si no tiene el sello de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Así que todas esas personas que hacen alarde de ser médicos de Dios sin doctrina, no son médicos de Dios. Todos aquellos que dicen que hacen alarde de ser médicos misioneros sin doctrina, sin la forma correcta de sanar, deben saber que no están haciendo la obra correcta. Por eso, hermanos, cobra importancia a esta hora. Esta cita está en el Evangelismo, página 376. Cobra importancia a esta hora, hermanos, en este tiempo, el futuro de la obra médico-misionera. Hermana Ángela, nosotros venimos orando por un proyecto acá en Colombia, un proyecto por el cual venimos orando, personalmente vengo orando hace 2 años por este proyecto. Y hoy encontré una cita que es como si fuera una respuesta de Dios, ¿sí? Y vamos a leerla. Este capítulo trata del plan distintivo para terminar la obra. Hermanos, terminar la obra de Dios está relacionado con dar el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, y de dar la última advertencia. A eso le llamamos nosotros el clamor final, el fuerte clamor, la última advertencia, ¿sí? A eso le damos. Y la obra médico-misionera tiene muchísimo que ver con esto, por eso cobra importancia. Porque la obra médico-misionera, apreciados hermanos, es el plan que Dios tiene para terminar la obra en este mundo, antes que se cierre el tiempo de gracia. La obra médico-misionera. O sea que gloria a Dios por aquellos que aman la obra médico-misionera.
aquellos que les gusta estudiar, aquellos que estamos siendo despertados para interesarnos en lo que es la verdadera obra médico-misionera y que hemos empezado un proceso de educación en la verdadera obra médico-misionera. Revisando el caso de mi hermana Ángela con Santiaguito, hermanos, hoy me llevé una sorpresa. En el libro El Consejo sobre el régimen alimenticio hay una cantidad de consejos, hermanos, de recomendaciones que son muy importantes para nosotros ahora. Y desde ya, hermanos, estoy invitando a los hermanos y hermanas que saben cocinar, que han aprendido a cocinar a la manera de Dios, que debemos ya ir pensando, hermanos, en una escuela virtual, en una escuela de cocina virtual. Las hermanas o hermanos que sabemos cocinar, nos tenemos que reunir con los libros del Espíritu de Profecía y enseñar y alistar a los jóvenes, alistar a las señoritas, enseñarle a los hermanos cómo preparar correctamente los alimentos. Hermanos, esa es una obra de Dios, es una obra de Dios. La persona que cocina en la casa tiene que saber que su trabajo no es cualquier trabajo, porque de su trabajo que hace, de la comida que cocina, está dependiendo la salud de él y de muchas personas, la nutrición. Y eso tiene que ver con el discernimiento, con la espiritualidad. Entonces, es hora, hermanos, hemos revisado y estamos viendo que es importantísimo, hermanos, que así como debemos aprender a hacer los tratamientos con el agua, con el barro, a saber utilizar el asunto de los rayos solares, la nutrición, ¿sí? Así también es importantísimo que las personas empecemos, que tomemos los libros. Hay tantos consejos de lo que se puede cocinar, de lo que se puede preparar, de lo que no se debe combinar. Hay tantos consejos sobre el régimen alimenticio, hermanos, que nos faltará tiempo para estudiarlo todo y prepararnos y preparar a otros en este campo. Entonces, hermanos, yo estoy mencionando esto porque hoy lo leí y vale la pena, hermanos, motivarlo. Es bueno estudiar las profecías y estudiar la interpretación profética correcta, y lo estamos haciendo. Como también es bueno, hermanos, presentar lo que es la verdadera educación, y lo estamos haciendo. Es bueno, hermanos, estudiar los ataques que se le ha hecho a la Biblia, los 6.000 textos manipulados por la Iglesia Católica y sus revisores de las Biblias y sus nuevas versiones. 6.000 textos atacados y cambiados. Es bueno saber eso, pero es bueno también, hermanos, que hasta ahora sepamos el presente y futuro de la obra médico-misionera. Así que el primer punto que hoy vamos a analizar es este. Dios está esperando que se haga. ¿Que se haga qué? Que se haga la verdadera obra médico-misionera. Hermanos, me quedo yo asombrado cuando escucho a la hermana orar y decir, perdóname porque no he practicado la reforma pro salud ni la verdadera obra médico-misionera. Leímos en el Salmo 95 que Dios estuvo disgustado con su pueblo en el desierto, con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Hermanos, entre tantas cosas que le generaron disgusto al Señor, además de las murmuraciones, de la idolatría, además de la ingratitud, también estuvo, hermanos, que ellos no quisieron aceptar la reforma pro salud, anhelaban volver a Egipto y decían, allá teníamos las ollas llenas de carne, y murmuraban y pidieron carne. El Señor les envió en un plan de emergencia codornices. Pero, hermanos, el Señor estuvo disgustado porque esta gente del desierto murmuraba contra la comida de Dios. Se cansaron de comer maná todos los días
y que era el alimento de los ángeles, el pan del cielo. Se cansaron y murmuraron y anhelaron volver a Egipto a comer carnes. ¿Acaso nosotros no estamos también en este desierto murmurando? ¿Acaso se nos hace feo que nos sirvan las ensaladas y hacemos mala cara, nos disgustamos, hacemos a un lado los productos que el Señor ha creado para que nos alimentemos, los productos naturales, los granos, los cereales, las legumbres, los frutos secos? Para muchos es chocante que les sirvan en la mesa esos alimentos. ¿Acaso eso no es murmurar? ¿Acaso no es ser un egipcio moderno? ¿Y acaso el Señor no estará disgustado con nosotros, hermanos, que preferimos los bocados suaves, ricos al paladar, que preferimos, hermanos, los helados, las bebidas azucaradas, las bebidas empaquetadas, y hacemos a un lado, y muchas veces en la nevera se pierden las hojas verdes, se pierden los productos, se pierde el alimento fresco, y nosotros comiendo tortas, comiendo chocolates, todavía pidiendo dulces. ¿Acaso el Señor no estará disgustado por eso, hermanos? Preguntémonos. Ahí en el Salmo, en el Salmo 95, el versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación, dice. Y una de las razones, mis hermanos, por las cuales el Señor estaba disgustado con esa nación, con ese pueblo, era porque no aceptaron la comida sencilla que el Señor les ofrecía y anhelaban las ollas de Egipto. Entonces, hermanos, Dios está esperando que se haga una reforma en la vida, una reforma, que se haga la verdadera obra médico-misionera. Entonces, vamos a empezar diciendo que en los mensajes que el Señor ha dado no hay cambios, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que fue verdad para ese tiempo es verdad también para nosotros. No hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo, dice. Es una obra esencial que debemos hacer en este tiempo en las ciudades, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces aquí hay un pretexto para no salir de las ciudades. No, eso no está diciendo. Está diciendo que hay que hacer una obra en las ciudades. Y hermanos, en el último capítulo del libro de la ciudad al campo, ¿sí? Ese capítulo nos dice a nosotros que es Dios el que nos hace sentir y saber a nosotros el momento, hermanos, de salir, el lugar donde ir. Él es el que debe dirigir todo si de verdad nosotros estamos anhelando agradarle, ¿sí? Para no tomar medidas, para no tomar decisiones inadecuadas, apresuradas, o quizás también tomar decisiones a largo plazo, cuando ya sea imposible comprar y vender, o cuando ya nuestro carácter esté tan pervertido que amemos más al mundo y la ciudad y la comodidad que estar en el campo. Entonces, todo en equilibrio, hermanos. Cuando las ciudades son trabajadas como Dios ordena, el resultado será el inicio de la operación de un movimiento poderoso como jamás se ha visto. Entonces, hermanos, miren, aquí dice que las ciudades, que hay una obra especial que hay que hacer en las ciudades. Hasta ahora no se ha hecho. Esa obra que hemos hecho en las ciudades no es la obra que Dios quiere. Entonces dice que cuando las ciudades nosotros las trabajemos como Dios ordena, el resultado será el inicio de una operación, de un movimiento poderoso como jamás se ha visto. Hay algunas personas que tienen una idea distorsionada de lo que es irse al campo. Creen que solamente se tienen que ir al campo para apartarse de la ciudad y respirar ellas el aire puro y ellas producir sus propios alimentos y estarse por allá, alejado de la ciudad, alejado del mundo. ¿Creen? Eso es una idea distorsionada. Es verdad, hermanos, que debemos sembrar nuestras propias provisiones. Es verdad que nos debemos alejar de la contaminación, de la mundanalidad.
Pero ¿quién va a trabajar por las personas que perecen en las ciudades? Si nosotros nos vamos, ¿quién? Nosotros, hermanos. Hemos de trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Vivir en lugares cercanos a las ciudades para venir a trabajar en favor de la salvación de estas personas. Pero mientras nos vamos a esos lugares, a esos puestos de avanzada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos una obra que hacer en la familia, en la cuadra, en el barrio, en esta ciudad. Una obra que hacer. ¿Y esa obra cuál es? Esa obra no es irnos al templo o al lugar de reunión cada sábado y ya, con eso tuvimos. Esa no es la obra. Hay una obra especial que hacer, una obra que ha sido descuidada y que es la obra, la verdadera obra médico-misionera, que Dios está esperando que nosotros la hagamos. No otros, sino nosotros. ¿Sí? Toda reforma verdadera tiene su lugar, dice. De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel, especialmente la reforma pro temperancia exige nuestra atención y apoyo. Hermanos, démosle atención, démosle importancia, démosle prioridad a la reforma pro salud, a la obra médico-misionera. Es la clave, hermanos, es la clave, ¿sí? Y exige la obra médico-misionera, la reforma pro salud, exige ahora nuestra atención y todo el apoyo. Así que los obreros médicos misioneros verdaderos, los que saben dar tratamientos a la manera de Dios, no con quiropraxis, ni homeopatía, ni viéndole el ojo, la iridología, ni la reflexología, ni las técnicas de la nueva era como la acupuntura, ni la quiropraxis. Eso no es obra médico-misionera, eso es un trabajo de la nueva era. Es un trabajo que Satanás le ha puesto en algunos falsos hermanos que son médicos misioneros y están desviando al rebaño. No están haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la verdadera obra médico-misionera es la que la que debe recibir atención y apoyo. ¿Por qué? Nosotros estamos esperando su pronta venida, ¿verdad? Los observadores del sábado, que están esperando el pronto regreso de su Salvador, deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma. A ver, hermanos, vuelvo a leer. ¿Quiénes son los últimos en manifestar falta de interés o quiénes deberíamos ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma? ¿Quiénes? Los observadores del sábado. Nosotros, hermanos, vamos a cambiar el sentido o no cambiar el sentido. Vamos a decir, los más interesados en la obra médico-misionera, en la reforma por salud, deberíamos ser nosotros los guardadores del sábado. Pero eso no se da, hermanos, no se ve. Cuando se habla de reforma pro salud, a muchos les sabe amargo. Muchos rechinan los dientes cuando se habla de reforma pro salud. Les molesta. Hay otros que aman la instrucción, aman estos momentos, aman estos libros, aman estos consejos. ¿Sí? Gloria a Dios por ellos. Los observadores del sábado que están esperando el pronto regreso de su Salvador deben ser los últimos en manifestar falta de interés en esta gran obra de reforma. Los hombres y mujeres deben ser instruidos. Hermanos, eso es lo que estamos haciendo, instruyéndonos. Y los ministros y el pueblo deben sentir que descansa sobre nosotros, hermanos, esta tremenda responsabilidad de trabajar para agitar el tema. ¿Cuál tema? El tema de la reforma pro salud, de la verdadera obra médico-misionera. Sobre nosotros descansa la responsabilidad para agitar el tema, darle importancia, llamar la atención de los hermanos de la gente. Sobre nosotros e invitarlos e instar a otros a aceptar la reforma pro salud. Hermanos,
cuánto bien nos ha hecho hacer caso de los consejos de Dios en su palabra y de los escritos inspirados sobre la reforma pro salud. Cuánto bien nos ha hecho. Nos ha librado de enfermedades, nos ha tenido animados con una mente lúcida, nos ha dado discernimiento para diferenciar entre la verdad y el error, nos ha capacitado para entender la doctrina. Cuánto bien nos ha hecho aprender, hermanos, a prevenir y sanar una enfermedad. Y cuánto bien le hace eso a la gente que a través de ese servicio sencillo que usted hace, pueda entonces dejar el camino preparado, el terreno preparado para sembrar la semilla de la verdad. Bueno, aquí hay una referencia a una parábola. A ver, yo quisiera, hermanos, que mis hermanos no me dejen solo hablar esta noche. Quisiera hacer una pregunta para que mis hermanos opinen. Hermanos, ¿usted cree que conocer la verdadera reforma pro salud le ha hecho bien? ¿Cuánto beneficio ha traído a su vida los consejos sobre salud, los consejos sobre el régimen alimenticio? Opinen, por favor, mis hermanos. ¿Cuánto bien ha hecho a su vida y a la de los demás? ¿Alguien quiere opinar, por favor? Hermano Carlos, Sí, hermana Ángela, adelante. bueno, mi testimonio es que, bueno, no llevo mucho tiempo llevando la reforma pro salud, unos de 4 o 5 años, y bueno, comencé dejando la carne, pero seguía comiendo el queso, la leche, bueno, todos los derivados, y inclusive pues eso fue cuando estaba en la corporación, hasta café tomaba, imagínense. Y, y entonces yo sufría unas migrañas terribles que me hacían llorar. Y bueno, mi testimonio es que yo al dejar el queso y la leche, todos los derivados, a mí se me terminaron esas migrañas. O sea, no volví a sufrir migrañas. Y bueno, sé que por la transgresión a las leyes de la salud, de tanta carne que comí, bueno, me dice una hermana que ella llevaba la reforma pro salud, ella es de la corporación y la llevó toda la vida, y me decía de que inclusive las carnes rojas causan ácido úrico en las articulaciones y de eso vengo yo sufriendo un poco. Obviamente quedaron las consecuencias, entonces me duelen las articulaciones, me duelen las rodillas y me duelen a veces las coyunturas de los dedos, de alguna parte del hombro, en fin. Entonces, quedaron las consecuencias porque sabemos que esas son las consecuencias de violar las leyes de la salud. Sí, hermana. Bueno, gloria a Dios porque el Señor le dio a usted el poder para apartarse y el valor para saber escoger lo correcto. Gloria a Dios porque pudo apartarse de esos malos hábitos, de satisfacer el apetito y darle rienda suelta al gusto. Hermanos, no sé, hermana Mónica, usted dice que ama la reforma pro salud. Cuéntenos, ¿cuánto bien le ha hecho conocer ese mensaje? ¿Me está escuchando, hermana Mónica? ¿Tiene audio? Bueno, quizás vuelva mi hermana Mónica en un ratito. Entonces, hermanos, ¿cuánto bien nos ha hecho? Aquí, aquí hemos sido testigos, hermanos, de muchas personas que nos cuentan. La hermana Gabriela nos cuenta de sus niños, cómo les ha hecho bien, cómo este muchachito estaba prácticamente listo para estar convulsionando y solamente con la reforma pro salud en la cuestión de la alimentación ya prácticamente eso ha desaparecido. Hay tantas cosas, hermanos, hay tantas bendiciones. Es que Dios no puede equivocarse. El que nos ha recomendado seguir estos consejos es el creador, el que conoce el ser humano, su organismo, el que lo hizo, el que quiere nuestro bien. Por eso allá en Juan, en la tercera carta de Juan, el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. El Señor desea nuestra salud, pero a veces, hermanos,
nosotros sacrificamos la salud por darle gusto o por darle rienda, como se dice, al apetito. Y eso no está bien. Vamos a seguir viendo entonces. Hermanos, paso aquí donde dice Hermano Carlos, la obra descuidada, la última invitación a la cena. Hermano Alfonso, lo escucho. Adelante usted. hermano Carlos, pues yo soy sincero, yo eh, felicito a las personas pues que lo han logrado, han luchado y han puesto eso en las manos de Dios y han abandonado pues el comer carne de animales. Pero yo he tenido unas luchas muy tremendas y, y aún no he podido, pero yo sigo en ese andar, en ese caminar. Y es pidiéndole a Dios que sé que yo logro ese objetivo, porque yo venía de que en la corporación donde estaba bien convencido que la carne, que los animales, que, que nadie se iba a salvar por no comer carne, ¿sí? O por guardar el sábado, que también a veces se habla de que no hay que llevarlo tampoco al- al- a la derecha ni a la izquierda. Entonces, eh, uno, y como yo conocí el mensaje, pues ya estando ya en esta edad, ya viejo, entonces no, que usted no puede dejar comer carne de la noche a la mañana porque usted toda la vida ha comido carne y usted se va a descompensar, usted se va, no sé qué, usted se va, no sé cuándo. Entonces uno se coloca en un sitio donde uno no haya que hacer, pero uno estudiando y meditando en los consejos de la hermana, entonces uno se da cuenta de que toda esa gente está en un error y que no debemos de actuar conforme a nuestros pensamientos, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo he estado en esa lucha y en esa lucha, y eso lo tengo en manos de Dios, porque es que nosotros solos no podemos hacer nada, hermanos. Y por eso yo le doy gracias a Dios y felicito a esas personas por decir dice ya, por decir al hermano Jairo, puedo dar testimonio que es un vegetariano, porque me ha dado testimonio a mí, pero yo he estado luchando y luchando. Con, y ahí estoy, hermano, y sé que a Hermano, cualquier momento Dios me va a dar ese poder de abandonar ese malos hábitos. hermano Alfonso, hermano Alfonso, mire, usted sabe que yo lo aprecio mucho y le agradezco porque ha tomado la palabra y quizás está pidiendo ayuda y vamos a orar por Amén, usted. hermano. Vamos a orar por usted. Pero es mi Amén. deber como hermano en Cristo, hermano, es mi deber como hijo de Dios decirle que hay un escrito está y que nos sirve para todos, que dice así, mire, consejo sobre el régimen alimenticio. Es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que obtengan la perfección cristiana. Cuando yo hace unos años leí esta cita, temblé, hermanos. Si nosotros estamos buscando la perfección cristiana, la santificación, el carácter idóneo para ir al cielo, formarlo antes que sea demasiado tarde, tenemos que empezar y de una manera decidida. Usted no sabe, hermano, usted no sabe eh, el daño incalculable que hace una persona que cree, póngale cuidado, que cree que eso es un proceso a largo plazo y que el Señor un día, de una manera milagrosa, le va a decir, listo, no vas a comer más carne. No, hermano. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a nosotros mismos es decir, Señor, he violado tus leyes de la salud. Le he dado rienda suelta a mi apetito y he sido egoísta porque he querido satisfacerme yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y he desobedecido tus leyes. Y sabe, hermano, violar las leyes de la salud. Y lo digo para usted y para todos. Violar las leyes de la salud, hermanos, equivale a violar cualquiera de los 10 mandamientos.
cualquiera. Leo otra cita Claro. aquí, hermano. Impide la santificación y la perfección. Las personas que no se quieren apartar de sus hábitos, de sus malos hábitos, nunca van a alcanzar la perfección ni la santificación. Un cuerpo Hermano Carlos, enfermo y un intelecto desordenado, ya le doy la palabra, no sé quién la está pidiendo, un cuerpo enfermo y un intelecto desordenado, debido a la continua complacencia de la lujuria perniciosa, hace que la santificación del cuerpo y del espíritu sean imposibles. El apóstol entendía la importancia de una condición saludable del cuerpo para lograr el éxito en el perfeccionamiento del carácter. Es imposible, hermanos. No se puede glorificar a Dios. Dice, no es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. No estamos dándole la gloria a Dios. No estamos cumpliendo con el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. No estamos, hermanos, estamos pisoteando el mensaje que dice, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es verdad, hermanos, es verdad que nosotros venimos de Babilonia. Es verdad, pero ya, no más excusas. Allá en la corporación nos decían, en el año, si acaso se predicaba un tema o dos temas en el año de la reforma pro salud, y eso 15, 25 minutos a medias. Y vemos nosotros a esos pastores comiendo carne, a esos ancianos comiendo carne, y nosotros haciendo lo mismo, escudándonos en muchas razones. No es que yo trabajo duro, es que de niña me criaron comiendo carne, y es que mis padres me educaron así. ¿Y acaso el nacer de nuevo no implica, hermanos, un cambio decidido? Hay personas, hay personas que se escudan y se escudan en un proceso de 5, 10, 15, 20 años. Se la van a pasar así, hermanos, y un día va a ser demasiado tarde para renunciar a eso. Un día van a querer y no van a poder, ¿sí? Nos estamos incapacitando nosotros mismos para hacer la obra que Dios necesita que hagamos en este tiempo. Nosotros mismos con nuestros malos hábitos. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Hermanos, muchos de nosotros por nuestros malos hábitos alimenticios nos enfermamos, nos tenemos que ir al médico, el médico entonces comienza a formular drogas venenosas y muchos por no haber renunciado a tiempo a sus malos hábitos terminan con una vida temprano. Una vida que pudiera haber durado 10, 15, 20 años más, 30 años más para servir a Dios y al prójimo, tristemente es terminada a los 60, 70 años por nuestros malos hábitos alimenticios. Entonces es necesario pensar, ¿cierto? Y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Entonces, hermanos, esto no es de pasarlo por alto. Aquí no estamos, ¿cierto? Nosotros entreteniendo a los hermanos y solamente pasando el tiempo para decir, no, mire, qué bonito los viernes que estamos estudiando de salud. No, hermanos, por eso es que el tema que estamos estudiando, hermanos, es el presente y el futuro de la obra médico-misionera. Hermano, mire, dentro de poco, la única obra que hemos de hacer es la obra médico-misionera. Lo leo de aquí, mire, aquí le señalo. La única obra que se podrá hacer dentro de poco, dice Consejo sobre la Salud. Mi corazón se entristece al contemplar nuestras iglesias que debieran estar relacionadas de corazón, alma y práctica con la obra médico-misionera. Quiero deciros que pronto no se hará obra alguna en las líneas ministeriales, sino únicamente obra médico-misionera. Hermanos, es bien sencillo, ¿no? Entenderlo.
si lo único que va a servir dentro de poco es la obra médico-misionera, hay que darle la importancia a la obra médico-misionera. Hay que empezar ya. ¿Sí? Hermana, no sé quién estaba pidiendo la palabra, si era mi Sí, hermana. hermano. Adelante, hermanita. Y bueno, como les estaba contando, yo esta semana pues saqué algunos apartes del primer capítulo del régimen, pues el Consejo sobre el régimen alimenticio y me llamó mucho la atención este y dice en el página 17.4, toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen, en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. Entonces, todas estas citas que yo saqué, hermano, se las envié a mi hija en un audio para que las fuera escuchando en algún momento que tuviera tiempo. Y bueno, muchas citas que entre saqué de este capítulo, muchos pedacitos muy significativos y se los envié a ella. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Dice, miren lo que dice. ¿Por qué dicha obra aún se encuentra en su infancia, la obra médico-misionera? Eh, la obra médico-misionera aún está en la etapa inicial. Obviamente, eso no lo podemos tomar como una cita presente ahora. Hermanos, más de 100 años. Obviamente, para algunos ha llegado la luz ahora, está llegando esta luz. El significado de la obra médico-misionera genuina, porque hay obra médico-misionera falsa y hay falsos obreros médicos misioneros. El significado de la obra médico-misionera genuina es conocida solo por unos pocos. Hermanos, yo aquí públicamente digo, hemos tenido que descartar a los obreros médicos misioneros que hacen alarde de ser obreros médicos misioneros. Descartarlos. Un obrero médico misionero que no enseña la doctrina correcta, que no enseña la manera de prevenir y sanar correcta, no es un verdadero obrero médico misionero. Aquellos que van por la lana de las ovejas. Entre nosotros hubo una persona que hizo alarde de ser obrero médico misionero. Nos enviaba fotos de los tratamientos que hacía. Y estoy hablando con nombre propio de aquí, de esa persona que ahora se volvió futurista, Heriberto Getial. Heriberto Getial. Lo estoy no mencionando con nombre propio. Obrero médico misionero. Nos enviaba fotos que estaba haciendo tratamientos, pero estaba enseñando una doctrina incorrecta. Y al final terminó uniéndose con Gambetta y anda haciendo seminarios y estudios con Gambetta. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dice el diablo, y cayó en la trampa. Por eso nosotros, hermanos, le echamos mano al escrito está, y hemos tenido que hacer un borrón y vamos desde cero. Hay algunos hermanos que permanecen fieles a la doctrina y a la verdadera obra médico-misionera, ¿sí? Y esto es un llamado para aquellos que están mezclando la verdad con el error. Hay algunos que están mezclando técnicas para prevenir y sanar que no son aprobadas por Dios, están mezclándolas con las técnicas aprobadas por Dios. Están mezclando lo santo con lo profano. Y eso, hermanos, tiene sus consecuencias. Entonces, en este aspecto de la obra médico-misionera, necesitamos instruirnos por nosotros mismos, tomar los libros, leer, socializarlos, estos escritos, compartirlos y empezar ya. ¿Sí? Empezar ya. Ahora, solamente por unos pocos. Hermanos, son muy poquitos los que de verdad tienen el concepto correcto de la obra médico-misionera. Pero como son muy poquitos, hermanos, el Señor está esperando que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, está esperando que este servidor
tome la iniciativa y se proponga ser un verdadero médico misionero genuino, aprobado por Dios. Y para eso usted y yo vamos a requerir tiempo para leer, para orar, para practicar. Hermano, el Señor nos va a ir dando el conocimiento, la sabiduría, la técnica, nos va a ir guiando para poder de verdad capacitarnos, hermanos, y poder servirle a Dios y servir a otros y desarrollar el verdadero papel que debe desempeñar una persona que incursiona en la obra médico-misionera. Ahora, ¿por qué es conocida solamente por unos pocos? ¿Por qué? Porque la obra del plan del Salvador no se ha seguido. El dinero de Dios se ha empleado mal. Qué cita tan poderosa, hermanos. Muchos enviándole recursos a estos falsos obreros médicos misioneros que están en apostasía. A eso se le llama apoyar la apostasía. El dinero del Señor se ha empleado mal, porque la obra del plan del Salvador no se ha seguido. Entonces nos toca a nosotros. Yo ya no me puedo esperanzar, hermano, que el hermano de allá que dice que es médico misionero, ya no, ya hemos probado los espíritus y los hemos encontrado faltos. Entonces nos toca a nosotros empezar el proceso, hermanos, y nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos el tiempo, tenemos el material, tenemos, gracias a Dios, esta oportunidad de comunicarnos por estos medios. Somos responsables ante eso, ¿verdad? El elemento nuevo que se necesita. ¿Qué se necesita? Un nuevo elemento necesita introducirse a la obra. El pueblo de Dios debe recibir la advertencia y empezar a trabajar por las almas allí mismo donde están. Entonces, mi hermano, no necesitas irte ni a otro país, ni a otro continente, ni a otro departamento para hacer la obra médico-misionera. Allí donde tú estás, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en la cuadra, en todas las casas hay enfermos. Allí empiezas tú, hermano, a hacer la obra médico-misionera, a trabajar donde estás. Como Cristo fue de lugar en lugar, Él bendecía y consolaba al sufriente y bendecía al enfermo. La razón por que el Señor no manifestó su poder más decididamente es, es porque existe tan poca espiritualidad entre aquellos que pretenden creer la verdad. Hermanos, aquí estoy leyendo yo esta parte y dice que el Señor no manifestó su poder más decididamente. ¿Por qué es que cuando nosotros oramos por los enfermos no se sanan? ¿Por qué es que una fiebre no desaparece? ¿Por qué? Porque hay muy poca espiritualidad. ¿Y por qué es que hay muy poca espiritualidad? Porque se violan las leyes de la salud y nosotros, hermanos, me disculpan la manera directa, pero nosotros éramos tan ingenuos que muchas veces pedimos la bendición de Dios sobre unos, entre comillas, alimentos que contenían cadáveres, que contenían sustancias y productos que no son alimento y que Dios no aprueba. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos de pedir la bendición sobre esa mesa? Pero el Señor, hermanos, conoce nuestras vidas. Él sabe cuándo el pecado es por ignorancia real, involuntaria, y cuándo el pecado es por ignorancia voluntaria. El Señor lo sabe, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos introducir ese elemento que falta, la espiritualidad, una relación correcta con Cristo. La obra que ha de realizarse. Hay una obra que ha de realizarse por nuestras iglesias, no las iglesias corporativas, sino las iglesias en casa que tenemos, bíblicas. Un plan no conocido por muchas de ellas. No conocemos el plan, hermanos. ¿Cuál es? Dice, tuve hambre, dijo Cristo, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis, desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Hermanos, hay una obra. Esta obra que el Señor Jesucristo mencionó que hagamos, no se ha hecho.
hay una obra que aún no se ha tocado, que debe realizarse. La misión de Cristo era la de sanar al enfermo, animar al desanimado, sanar al quebrantado de corazón. La obra de restauración debe realizarse. Miren esto de grave. Bueno, yo voy a decir aquí algo, miren. ¿Por qué en la Corporación Adventista no se animaba a los hermanos a hacer verdadera obra médico-misionera? ¿Por qué? Porque la verdadera obra médico-misionera exige recursos, ¿sí? Tú necesitas comprar la miel de abejas, necesitas comprar las hierbas, necesitas comprar ir a conseguir la arcilla, tú necesitas ir, ¿cierto? Se necesitan recursos, obviamente, pero la Corporación Adventista descuidó esa obra y nosotros aprendimos a descuidar la obra, porque vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, se necesitan recursos. Y ellos solamente querían recursos para mantener a sus asalariados. Para eso, sí, sí pedían recursos. Y Ted Wilson salió a llorar y a hacer pataleta, porque los diezmos y las ofrendas se están canalizando para los ministerios de sostén propio, dijo él. Y es hora de que vuelvan los diezmos y las ofrendas para la Corporación Adventista. Muchos estarán esperando en vano. Dice la profeta, vi que los hijos de Dios aguardaban que sucediese algún cambio. Hay personas que están esperando que un día de una manera milagrosa suceda un cambio y dejen de comer carne, y dejen de tomar gaseosa, y dejen de consumir azúcar, y dejen de comer las tortas y los postres y los dulces. Están esperando eso, pero están esperando en vano. Vi que los hijos de Dios aguardaban que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente. Mi hermano, nunca va a llegar ese día. Nunca va a llegar el día en que tú sientas algo diferente y digas, no, ya no voy a comer carne. Tiene que ser ahora, reconocer tu situación delante de Dios, venir de rodillas, pedirle perdón, decirle cuántas veces has menospreciado la bendición de Dios en esos alimentos, cuántas veces hemos violado las leyes de la salud, cuántas veces hemos sido ingenuos al pedir la bendición de Dios sobre una mesa que Él no aprueba, hemos sido presuntuosos, creer que el Señor va a bendecir unos alimentos que no son alimentos, sino que son venenos que perjudican nuestra salud. ¿Cómo la va a bendecir? Sería preferible mejor no orar sobre esa mesa, a orar de una manera presuntuosa. Entonces dice, vi que los hijos de Dios aguardaban que sucediese algún cambio y se apoderase de ellos algún poder compelente para ser los vencedores. Pero sufrirán una desilusión porque están equivocados. Así no obra el poder de Dios. Deben actuar ahora. Deben echar mano del trabajo y clamar fervorosamente a Dios para obtener un conocimiento verdadero de sí mismos. Tremendo esto, ¿cierto? Sigo leyendo. Las escenas que se están desarrollando delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos despertar y grabar la verdad en el corazón de todos los que quieran escuchar. La mies de la tierra está madura. Hermanos, si nosotros somos los llamados a dar la última advertencia y nosotros mismos no estamos preparados porque no hemos querido renunciar a nuestros malos hábitos, ¿qué esperamos entonces? Ya voy a decirles quién van a hacer esa obra entonces. ¿Sí? Alguien debe cumplir con el mandato. ¿Por qué no se ha comprendido de la palabra de Dios que la obra médico-misionera es el cumplimiento de la escritura? ¿Cuál escritura? Esa escritura que dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve presto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres y mancos, lisiados y ciegos. Y dijo el siervo, Señor,
hice lo que me mandaste, y aún hay lugar. El Señor dijo al siervo, sal a los caminos y vallados y aprémialos a entrar. Las versiones católicas dicen, y fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar, porque con esta premisa obligaron a creer en los dogmas papales y en los dogmas católicos, y a los que no creían los forzaban en el potro, en la guillotina, en el calabozo, y los forzaban. Aprémialos, instalos, motívalos a entrar, ¿sí? Motívalos a entrar, aprémialos a entrar hasta que se llene mi casa. Entonces, aquí viene la explicación. Esta es la obra que las iglesias en todo lugar, del norte al sur, del este al oeste, deben hacer. Se le ha dado a las iglesias la oportunidad de cumplir con esta obra, hermanos. Pero cuando no cumplimos con esta obra, ¿qué pasa? ¿Por qué no la hemos cumplido? Alguien debe cumplir con el mandato. Y entonces, ¿quién es el que va a cumplir con el mandato? ¿Quién es, hermanos? Aquellos que van a venir de los caminos y de los vallados y que van a entrar a reemplazarnos a nosotros que no hemos querido hacer la obra. Y lo voy a leer de aquí, hermanos. Miren, ahora es el momento en que ha de hacerse. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera. ¿Quiénes, hermanos? Cada miembro de la iglesia. Si tú consideras que formas parte de la iglesia verdadera, de la que estuvimos hablando el sábado anterior, de esa iglesia que está unida con el cielo, apreciado, voy a leer, hermano. Apreciada Adriana, apreciado Alfonso, apreciada Ana, Ángela, apreciada Caresa, apreciado Duber, apreciada Gabriela López, apreciado Hugo, apreciado Jairo, Janet, Luz Marina, Mari, Mónica, Sinué, apreciado Jorge, debes saber tú esta noche que tú estás llamado a ser obrero médico misionero. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera. ¿Y por qué? Porque esta obra, esta es la única obra que se hará dentro de aquí a poco. La única obra. Dentro de poco, la única obra, lo leímos, la única obra que se va a hacer es la obra médico-misionera. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Entonces, los enfermos que hay en este mundo, ¿qué son? Son víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Ahí está, hermanos, la verdadera obra médico-misionera. Sanar el cuerpo y sanar el espíritu, sanar el alma. Hermanos, enfermedades físicas y espirituales. Hemos de ir a sanar en el nombre del Señor, en ese ramo, la parte física y la parte espiritual. Y eso, hermanos, se nos ha confiado a nosotros. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Qué desafío, hermanos, para nosotros. Cuando en los hogares, hermanos, cuando en los hogares están divididos, porque el esposo es creyente y la esposa no es creyente, porque los padres son creyentes y los hijos no son creyentes, o la esposa es creyente y el esposo no es creyente. Qué desafío. Pero ¿hasta cuándo vas a estar, hermano, prestándote? No, es que mi esposo no es cristiano y entonces él tiene que comer carne y yo tengo que ir a comprarle el chorizo y tengo que irle a comprar la morcilla y tengo que irle a comprar el chicharrón y se lo tengo que servir. ¿Hasta cuándo vas a estar envenenando a tu esposo sabiendo que eso le hace daño? ¿Hasta cuándo? Necesitamos valor del Señor. Necesitamos sabiduría. Habrán algunos casos, hermanos. Habrán algunos casos y nosotros no debemos ser conciencia para los demás en el asunto ni siquiera de la alimentación.
Debemos enseñarlos, educarlos y dejarlos que ellos tomen su decisión. No podemos ser conciencia para otros en la cuestión de alimentación. Y debemos entender, hermanos, que muchas veces, mientras el repollo es bendición para unos, le hace daño a otros, porque nuestros organismos no son los mismos. Y en el libro del Consejo sobre el régimen alimenticio, la profeta, la hermana White dice, para los demás las judías, las habichuelas son una bendición. Para mí son veneno. Me hacen daño porque mi organismo no las recibe. Entonces tú y yo debemos entender, hermanos, que muchas veces hay algunos productos que son de la huerta que algunas personas no les recibe y tú no puedes obligarlos a comer. Entonces hay que reemplazar ese producto con otro producto. Pero eso no quiere decir entonces que a la niña o al niño no le gustan las arvejas, no le gustan los frijoles, no le gusta el choclo, no les gusta la selga, no les gusta la uyama, no les gusta la cebolla y entonces hay que entenderlos. No, esa es un asunto ya muy diferente. Estamos diciendo que hay muchas personas que no les recibe, no les hace bien determinado producto y eso lo escribe la hermana White. Hay algunas personas que no les hace bien. No pueden, no les hace bien como a ella no le hacen bien las habichuelas. A ciertas personas no les recibe las habichuelas o no les puede recibir el repollo o la lechuga porque su organismo no lo soporta, no lo tolera. Quizás le cause alergias, quizás le cause alguna cosa, pero en esas cuestiones debemos ser nosotros tolerantes, debemos entenderlas y debemos ayudarles a reemplazar ese producto con otras cosas. Pero yo, hermano, si soy el señor de la casa, si usted es la esposa de la casa, por favor, ocupe su lugar como hijo de Dios, ocupe su lugar como hija de Dios. En mi vida no podría yo ir por un kilo de carne y traerlo para que le cocinen al niño, pobrecito, porque a él no le gustan las habichuelas. Si él lo va a consumir, que lo haga, pero fuera de la casa. Si él quiere tomar la decisión de comer eso, que lo haga fuera de la casa o fuera de la mesa. Bueno, hermanos, dice, la obra que debe hacerse se hará. Debemos preocuparnos por estas cosas porque son verdaderas. Debemos tener por alta estima la verdad y el valor de las almas. El tiempo es corto y hay una gran obra que realizarse. Si no sentís interés en la obra que está avanzando, si no promovéis la obra médico-misionera en vuestras iglesias, esta se hará sin vuestro consentimiento, pues es la obra de Dios y debe hacerse. ¿Y por qué debe hacerse? Porque es la obra de Dios. Así que mi hermano, si tú no aceptas la invitación que te hacemos esta noche, si yo no acepto la invitación que Dios me hace esta noche de ser un médico misionero genuino, pues otra persona lo va a hacer en lugar tuyo, en lugar mío. Y el Señor lo va a hacer porque es su obra. Tú y yo pagaremos consecuencias o tendremos que darle respuesta a Dios por no haber hecho nuestra obra. Y de nosotros no se nos puede decir bien, bien hecho, buen siervo y fiel. Se nos dirá lo contrario, siervos infieles, que sobre lo poco hemos sido infieles y no nos pueden poner sobre lo mucho. Entonces tenemos una responsabilidad ante Dios, no ante nadie, no ante un ser humano, ante Dios. ¿Sí? Si no sentís interés en la obra que está avanzando, si no promovéis la obra médico-misionera en vuestras iglesias, esta se hará sin vuestro consentimiento, pues es la obra de Dios y debe hacerse. Mis hermanos y hermanas, tome su lugar al lado del Señor y sea activo, dispuesto y de ánimo como colaborador con Cristo, obrando con Él en buscar y salvar a los perdidos. El hermano Alfonso todavía está con nosotros, ¿cierto? Hermano Alfonso, sí. El hermano Alfonso me da pie para decir lo siguiente.
¿Cuál es la razón por la cual a veces nosotros no podemos, entre comillas, no podemos Sí, hermano Carlos. renunciar? Ya le doy la palabra, hermano Alfonso. ¿Cuál es la razón por la cual, ya confirmé que está mi hermano Alfonso? Usted me da pie para decir lo siguiente, hermano. ¿Cuál es la razón por la cual a veces nosotros creemos que no podemos dejar de consumir azúcar, tomar gaseosa, consumir la carne o hacer cualquiera de esas otras cosas indebidas? Creemos que no podemos. ¿Por qué? Tenemos que educarnos y conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Conocernos a nosotros mismos y educarnos. Hay un plan, hermanos, para desintoxicar nuestro gusto, ¿sí? 21 días. Usted empieza con un día de ayuno. El primer día, ayuno. Luego van 3 días, solamente consume ensaladas. 3 días de ensaladas. Los 3 siguientes días consume solo frutas. Allí ya van 7 días, la primera semana. Y usted comienza a purificar su gusto. En la lengua nosotros tenemos eh, unas papilas gustativas, las que nos hacen percibir el sabor. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden, entre comillas, dejar de comer carne? Porque, dice la profeta, porque tienen el apetito pervertido. Sus papilas han enseñado a comer lo saladito, lo irritante, la grasita, lo frito, lo atractivo para el gusto. Y eso es egoísmo. Yo no puedo decir que me estoy negando a mí mismo cuando yo como lo que a mí me gusta. No, van 7 días ahí. Los siguientes 7 días, hermanos, usted consume mitad crudo, mitad cocido. En lo que es crudo, incluye frutas, verduras, crudo. En lo que es cocido, incluye tubérculos, raíces, ¿sí? Tubérculos, la papa, raíces, zanahoria, rábano, lo que necesite cocerlo. Mitad crudo, mitad cocido. Ya van 2 semanas ahí. Y la tercera semana usted incrementa 75% crudo, solamente 25 cocido. A los 21 días, hermano, usted obviamente durante esos días, usted también ha consumido agua. Hay personas que no consumen agua. No les gusta el agua, hermanos. Y el agua, si usted no la consume, pues está rechazando un elemento de los 8 remedios que el Señor da. ¿Cómo puede estar saludable? ¿Cómo puede estar desintoxicado su organismo si no consume agua? ¿Cómo pueden esas toxinas salir del organismo? Por eso es que el hígado se contamina, el páncreas se contamina, los riñones se contaminan, todo nuestro intestino contaminado. Entonces la gente sufre de estreñimiento, sufre de migrañas, a cada rato le duele la cabeza. Cuando duele la cabeza, hermanos, con un simple vaso de agua pasa. Pero la gente ama la droga. Medio se siente con dolor de cabeza, a ver qué tomo, a ver qué compro. Hasta se autoformulan, van al médico. Hermanos, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Cierto? Yo no puedo, hermanos, no puedo pasar por alto esto. Tenemos que actuar, tomar la iniciativa. Si hasta ahora no he podido dejar de comer esto, lo otro, bueno, Señor, no más. Yo quiero doblar mis rodillas, quiero decirte, ayúdame, Señor. No he podido. Ayúdame a educarme, a tener interés. La idea no es dejar de comer, sino reemplazar. Ah, es que a mí me gusta la mantequilla. A mí me gusta la mantequilla y yo tengo que ir por la mantequilla. ¿Acaso tú no puedes hacer una crema, una mantequilla de maní? ¿Acaso no puedes coger el aguacate y hacerlo, como decir, eh, hacer el guacamole y untarlo a la... Que no puedo dejar el pan. No puedes reemplazarlo por una arepita de maíz o que el pan bien hecho, sin levadura,
el pan retostado, el pan integral. Lo puedes hacer en casa. No es que tienes que aprender a hacerlo. Eso es comprometerse, eso es dar un paso, eso es eh, apreciarse uno mismo. Eso es la salud de uno y de sus hijos. Hermana Ángela, creo que pidió la palabra. Hermano. Hermana Careza. Sí, hermano, una pregunta, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar la cita? Am, un cita que dice que cuando compramos carne por nuestra familia, eso es un pecado. Ya. O no sé en cuál. Sí, mire, am, gracias hermana Careza, un feliz sábado. Esas citas sí, claro. están en el libro Consejo sobre el régimen alimenticio. Ahí están todas las citas, hermana, y están los capítulos, ¿cierto? Terminando, quizás aquí la voy a buscar, pero bueno, son muchas citas. Si de pronto voy a pedirle aquí, bueno, no quisiera desviarme del tema porque estamos a punto de terminar, pero tenemos unas citas que hablan específicamente del consumo de la carne, que es una violación a, a las leyes de la salud y que equivale a violar los mandamientos de Dios. Y las voy a compartir. Las voy a compartir en el grupo, hermanita, para que esté pendiente. Bueno, vamos terminando. Entonces, mis hermanos y hermanas, tome su lugar al lado del Señor. Sea activo, dispuesto y de ánimo como colaborador con Cristo. Búscame el manual médico misionero, el manual sí, por favor. Entonces, dispuesto y de ánimo como colaborador con Cristo, obrando con Él en buscar y salvar a los perdidos. Bueno, mira, hermana Ángela, ¿me está escuchando, hermana Ángela? Sí, hermano. Mire, hermano, miren esta cita, hermanos. 2 años venimos orando. Miren esta cita. Se edificarán instituciones para preparar obreros. Gloria a Dios. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Los edificios darán carácter a mi obra únicamente cuando quienes los construyan sigan mis instrucciones concernientes al establecimiento de instituciones. Hermanos, aún para construir los sanatorios, los puestos de avanzada, estas edificaciones, hay que seguir las instrucciones de Dios, están dadas. ¿Qué tanto debe poseer el puesto de avanzada, el sanatorio? ¿Qué tanto? Si los que han administrado y sustentado la obra en el pasado hubieran estado siempre controlados por principios puros y abnegados, nunca se hubiera producido una acumulación egoísta de una gran parte de mis recursos en uno o dos lugares. Bueno, aquí se habla de un uso inadecuado de los recursos para unas instituciones que no cumplen con la aprobación de Dios. Se hubieran establecido instituciones en numerosas localidades. Las semillas de la verdad sembradas en un número mayor de campos hubieran brotado y producido fruto para mi gloria. Los lugares que han sido descuidados ahora deben recibir atención. Mi pueblo debe llevar a cabo una obra definida y rápida. Los que con pureza de propósito se consagran plenamente a mí, de alma, cuerpo y espíritu, trabajarán con mis métodos y en mi nombre. Todos deberán estar en su puesto y contemplarme como su guía y consejero. Instruiré al ignorante y ungiré con colirio celestial los ojos de muchos que ahora viven en oscuridad espiritual. Mire, hermanos, si nosotros no ocupamos nuestro lugar, el Señor ha prometido hacer qué. Inclusive entre nosotros, que no tenemos la clara visión de lo que es la obra médico-misionera. El Señor ha prometido esto. Dice, instruiré al ignorante y ungiré con colirio celestial los ojos de muchos para que vean, ¿no? Que muchos que ahora viven en oscuridad espiritual.
Hay muchos hasta ahora que no han tenido la visión clara de la verdadera obra médico-misionera de la Reforma Pro Salud. No han sido despertados, no podían ver, pero ahora vemos. No podíamos ver esto, pero ahora vemos, ahora le damos la importancia. Ahora sabemos nuestra responsabilidad. Es porque el Señor está ungiendo con colirio nuestros ojos para que veamos. Y entonces hagamos de Cristo nuestro guía, nuestro consejero, para que seamos instruidos, ¿cierto? Levantaré instrumentos que llevarán a cabo mi voluntad para preparar a un pueblo, ¿sí? Él va a levantar instrumentos a un pueblo a fin de que se presente ante mí en el tiempo del fin. En muchos lugares que ya debieran haber sido provistos con sanatorios y colegios, estableceré mis instituciones y esas instituciones se convertirán en centros educativos para la preparación de obreros. Hermanos, por este proyecto venimos orando. El Señor ha prometido levantar estos centros. Yo no sé dónde va a ser, ni en qué lugar, ni cómo lo va a hacer, pero el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos estaríamos dispuestos, hermanos, a ofrecernos como colaboradores del Señor? ¿Para qué? Como dice aquí, en muchos lugares que ya debieran haber sido provistos con sanatorios y colegios. Sanatorios y colegios. ¿Sí? No los colegios de la educación papal, sino esas granjas escolares con las materias de Dios, con las materias prácticas, ¿sí? Enseñarle a las personas lo que el Señor quiere que les enseñemos, la verdadera educación. Sanatorios, colegios, escuelas, puestos de avanzada. Estableceré mis instituciones y esas instituciones se convertirán en centros educativos para la preparación de obreros. En esos centros educativos llegarán personas a educarse para ser obreros médicos misioneros y de ahí saldrán a diferentes lugares a establecer puestos de avanzada, a establecer otro centro educativo, a establecer otro sanatorio. Allí tendremos la oportunidad, hermanos, de atender enfermos, de atender pacientes. Ahora es donde debemos prepararnos. Ahora. No vamos a esperar a que el Señor entonces nos diga, aquí está el terreno, aquí está el dinero para las edificaciones, aquí están el dinero para las dotaciones. No, hemos de empezar a prepararnos, hermanos, con cosas sencillas, ¿sí? Con elementos sencillos, empezar a practicar. Un día el Señor nos va a llevar hacia más arriba y más arriba hasta que logremos, hermanos, tener esta institución que va a ser establecida por el Señor. Nosotros no. Él la va a establecer. Y Él va a convertir estas instituciones en centros educativos para la preparación de obreros. Bueno, mis hermanos, recuérdenme, por favor, vamos aquí en la página 22, un carácter que formar. Hermanos, por favor, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta adicional, tengan la amabilidad, hermanos, de hacerla. Por favor, opinen, hermanos. Hermano, Sí, adelante, hermanita. tengo ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una preocupación porque yo tengo la impresión que tenemos que orar mucho para que Dios nos ayude a ser más estudioso, porque en ese tiempo necesitamos estudiar, pero eso requiere también tiempo y mucha dedicación de nosotros, ¿no? Y que tenemos que orar seguramente para que Dios nos dé, para que Dios levante el ánimo, el interés de saber más de su verdad y para que estemos preparados, para que estamos más estudiosos, más pasando más tanto tiempo estudiando. Esa es una preocupación que yo tengo ya de esta semana, que yo, yo tengo el sentimiento que no tenemos que estudiar más, tenemos que estudiar más. Eso es, tengo
yo lo quería compartir hoy con ustedes. Sí, hermana, muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente necesitamos instruirnos, preocuparnos y sacar tiempo, hermanos, mucho tiempo para leer, instruirse, orar, hacer esto que estamos socializando. Mucho. Muchas gracias, hermana Careza. Leo, hermanos, leo del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en esta edición que ustedes ven ahí de colores. Los reformistas distribuían este libro, pero quizás la puedan ir a la cita. Está en la carta 120 de 1901. Carta 120 de 1901 dice, el dejar de cuidar la maquinaria viviente. Escuchen esto, el dejar de cuidar la maquinaria viviente, nuestro cuerpo, el dejar de cuidar, es un insulto infligido al Creador. Entonces, mi hermano, el que dice que no puede dejar de comer carne y que no puede cuidar, si sigue haciéndolo, está insultando al Creador. Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Existen reglas divinamente establecidas que, si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y la muerte prematura. Es por nuestro bien. ¿Algún otro comentario, hermanos, o preguntas? Por favor. Hermano, buenas noches. Amén. Buenas noches, hermana. ¿Cómo está? Hermana Diana. Bien, hermano, gracias al Señor. Hermano, yo sí quiero hacerle una pregunta. Bueno, tengo muchas, pero voy a hacerlas rápido. Bueno, eh, usted refiere que todos debemos ser médicos misioneros, ¿sí? Sí. Bueno, yo Pero no. mientras tanto, Perdóneme, yo no. Lo leímos en el escrito está, ¿cierto? Cada sí, miembro sí, de hermano, iglesia. sí, Cada perdón. miembro de Sí, iglesia. señor. ¿Ya? Sí, hermanita, siga. Sí, hermano. Entonces, bueno, todos debemos ser médicos misioneros, ¿sí? Prepararnos para ser médicos misioneros. Pero yo le pregunto una cosa, ¿dónde están los que ya se prepararon, hermano? ¿Por qué yo le hago esa pregunta? Porque mientras uno tiene la preparación, podría buscar, digamos, a uno que ya está preparado para que, digamos, ¿cómo le digo yo? Como para, yo lo digo, digamos, por Cristian, porque es que yo tengo muchos problemas, digamos, con mi esposo, muchas presiones, ¿sí? Yo le digo a él, eh, toca cambiarle la alimentación a Cristian, toca pensar en lo natural, toca, y entonces él se hace como la idea en la cabeza, pues busquémonos un naturista. Y resulta que todos los naturistas son homeópatas, son acupunturistas y todo eso. ¿Mm? Entonces, digamos, a mí sí me gustaría, digamos, como uno decir, bueno, entonces yo voy a ir al médico que ya se preparó en todo esto para que nos ayude con nuestros pacientes en este momento, mientras uno llega pues como a ese nivel. Ya, hermanita. Bueno, Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está uno? Digamos, ¿sí me entiende? O sea, como, o bueno, es que uno también se hace como la idea en la cabeza de que siempre tiene que ver como una figura, ¿sí? sí, Sí, precisamente, hermana. como ir a alguien, digámoslo así. Ya, hermanita Diana. Bueno, precisamente ese es el error que nosotros cometemos. Estamos acostumbrados a confiarle nuestra salud al médico y la salvación al pastor. Mm. Y eso, detrás de eso hay una maldición, porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, la hermana Adriana hace la pregunta en el mejor sentido. Ella afortunadamente mencionó al final que dijo, mientras yo me preparo, ¿dónde debo ir? Porque mi respuesta para ella era que ese médico misionero que ella anda buscando está en su casa y se llama Adriana Cárdenas. Adriana Cárdenas, Sí, sí, preparada, hermano. preparada, dispuesta en oración, consultando al Señor como guía fiel sus escritos. Ese médico misionero se llama Adriana Cárdenas, se llama Caresa Berquel, se llama Mari Borges, se llama Gabriela López, se llama Duber, se llama Janet, se llama Jorge, se llama Ana, se llama Janet, se llama Jairo, Sinue, se llama Mónica, se llama Ángela. Ese es el médico misionero que el Señor está necesitando. Está bien, mientras nos preparamos. ¿Dónde vamos?
La palabra de Dios dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos médicos misioneros han salido por el mundo. No lo dice así, ¿verdad? Pero sí dice, probad los espíritus si son de Dios, Ujú. porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, pero en esos falsos maestros hay falsos médicos misioneros. Probemos los espíritus. ¿Y cómo vamos a probar los espíritus si no conocemos la verdad? Entonces, a la ley y al testimonio. Cualquier médico que haga alarde, que es médico misionero, si utiliza técnicas que no son aprobadas por Dios, inmediatamente, hermanos, toca desecharlo. Hay muchos que utilizan terapias de la nueva era, métodos de religiones orientales. Hay muchos que en el pretexto de la obra médico misionera te van dirigiendo a las páginas del Brahma Buda y a las páginas de la nueva era. Deseche esos espíritus. Y entonces nosotros nos estamos instruyendo acá. Estamos recomendando algunos libros. Vamos, hermanos, con la ayuda de Dios, a compartir en el grupo o nuevamente todos los libros de salud que tenemos. Ya tenemos este libro que estamos estudiando. El Manual Médico Misionero está compartido. Vamos a compartir de nuevo este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio y otros. Para que los tengamos, los imprimamos, eso toca invertir, imprimirlos, leerlos con oración. Obviamente, la Biblia y la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestro manual. Nos tenemos que instruir. Pero miren, para aquellos que dicen que no es lo mismo violar las leyes de la salud que violar un mandamiento, leo de la carta, dice así, mire, pregunta, ¿Dios escribió en tablas de piedra con su propio dedo la ley moral de los 10 mandamientos? Sí, Éxodo 31:18 lo dice. Noten lo que dice el Espíritu Santo en Palabras de vida del Gran Maestro, página 326. Palabras de vida del Gran Maestro, página 326. ¿Qué dice? Permítame que estoy tratando de silenciar aquí. Miren, dice así. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Hay casos, hermanos, donde las personas no entendemos que Dios tiene escrita su ley en mi cuerpo, en cada músculo, en cada nervio, en cada célula. Ahí está la ley de Dios. Y si yo violo esas leyes de la salud, las leyes físicas, pues estoy violando una ley que fue escrita con el propio dedo de Dios. Hay algunas personas que son honestas y dicen, bueno, como en el caso del esposo de la hermana Diana, don Carlos, dice, bueno, yo amo a mi hijo, te amo a ti, quiero mi bien, vamos a buscar un naturista. Lo hace de la mejor intención, pero a esas personas que actúan así, Dios las ayuda, Dios las va guiando a la luz y Dios les pone, hermanos, ¿qué tan difícil es que se fotocopie uno de estos libros, se siga la guía? Hay tanto por leer, tanto por instruirse, es una gran bendición. Y por eso es que estamos creando este espacio, para educarnos, para instruirnos, ¿verdad? Hemos empezado para la gloria de Dios y vamos bien. Hermanos, ¿alguna otra pregunta, algún aporte de mis hermanos que lo quieran hacer antes de terminar, por favor? Hermano, Hermana Ángela. consejo sobre el régimen alimenticio, capítulo 193, página 441.2. La obra de la reforma pro salud es el medio que Dios tiene para disminuir el sufrimiento que existe en nuestro mundo y purificar su iglesia. Y habla de purificar su iglesia. Así es, hermano. Muy valiosa la cita. Hermanos, mire, voy a dejarlos con una triste noticia. ¿Sí? Y la voy a leer. ¿Por qué a veces, voy a poner un ejemplo, una persona que se ha convertido de verdad,
respeta los mandamientos de Dios, ¿cierto? Porque el que se convierte o el que simula convertirse, el que se bautiza y sigue pecando, sigue violando las leyes de Dios, quiere decir que no está convertido. Una falsa conversión. No ha nacido de nuevo. Mire lo que dice el Consejo sobre el régimen alimenticio. Página 5. Cuando los hombres y las mujeres se convierten de verdad, respetan concienzudamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser y así tratan de evitar la debilidad física, mental y moral. La obediencia a estas leyes ha de convertirse en un deber personal. Nosotros mismos debemos sufrir los males producidos por la violación de la ley. Debemos dar cuenta a Dios por nuestros hábitos y prácticas. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos no es, ¿qué dirá el mundo?, sino, ¿cómo trataré yo, que pretendo ser un cristiano, la habitación que Dios me ha dado? Trabajaré para lograr mi más alto bien temporal y espiritual al guardar mi cuerpo como templo para la morada del Espíritu Santo. ¿O me abandonaré a las ideas y prácticas del mundo? Mi hermano querido, si tú y yo no estamos respetando las leyes de la salud, tenemos que saber en esta noche que no estamos convertidos. Triste noticia. Pero Dios tiene misericordia. Dios es compasivo. Dios está dispuesto a decir, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ninguno que hayamos venido reconociendo nuestro pecado, nuestra debilidad y en busca de auxilio a los pies del Señor, ninguno hemos sido chasqueados. Así que hermanos, gloriémonos en esa promesa y esperemos que con la ayuda de Dios el mensaje de la Reforma Pro Salud sea un mensaje que cobre importancia. La verdadera obra médico-misionera tiene que ser un mensaje presente y futuro a mediano plazo. Hermanos, si no hay más inquietudes, no hay más preguntas, entonces vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar con la ayuda de Dios para pedirle a Él la divina dirección, el perdón de nuestros pecados, porque lo más seguro, hermanos, es que esta noche hemos sido confrontados y muchos de nosotros tenemos que venir de rodillas. Y como dijo Daniel en Daniel capítulo 9, hemos pecado, hemos hecho lo malo. No hemos obedecido la voz de tus profetas, ni la voz de nuestros padres, ni la voz de la palabra de Dios. Pero de Jehová es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, a ti te damos honor y gloria en esta noche. Estamos agradecidos, Señor, porque nos permites congregarnos como tu iglesia. En cualquier lugar donde mis hermanos se encuentran, Señor, tu promesa ha sido estar en medio nuestro. Señor mío, como diría alguna vez Daniel, hemos pecado, Señor, hemos hecho lo malo ante tus ojos. Hemos descuidado la preparación para ser obreros médicos misioneros. Nosotros mismos hemos violado, Señor, las leyes de la salud. Pero, Señor, tú has venido ayudándonos, dándonos luz, dándonos poder para vencer. Nos has sacado, Señor, de las tinieblas. Padre mío, en esta noche te pedimos perdón y suplicamos, Señor, que nos des el valor, la decisión, el interés suficiente para estudiar, para instruirnos, para ver qué es lo que yo debo hacer. Ayúdanos, Señor, a buscar consejo en Cristo, en sus escritos. Bendice a las personas que hacen esfuerzo, Señor, por agradarte. Aquellos que hoy estamos convencidos de pecado. Ayúdanos, Señor, para apartarnos de todo mal hábito. Danos la fuerza, Señor, el valor moral. Danos, Señor, el discernimiento para poder entender que es imposible lograr la santificación y la perfección cristiana si seguimos violando las leyes físicas.
Ayúdanos a entender que en nuestro organismo, en cada órgano, en cada músculo, en cada célula, tú mismo, Señor, has escrito con tu propio dedo las leyes de la salud y que nosotros no debemos violarlas. Perdónanos, Señor, por haber ignorado muchas veces verdades solemnes. Pero esta noche, Señor, te agradecemos porque tú, a pesar de nuestra debilidad, estás contando con nosotros, nos estás esperando, quieres darnos un lugar en tu viña. Ayúdanos, Señor, para ser valientes, para ser decididos. Ayúdanos, Señor, a tomar la iniciativa para empezar desde hoy, volver a empezar. Muchos que hemos caído, quizás volver a empezar, pero ahora de tu mano, Señor, aferrado a tus promesas. Da, Señor, a cada hermano que hoy ha escuchado este tema, tu bendición, tu aprobación, tu compañía. Concédele, Señor, el amor por la verdad para instruirse, para buscar estas verdades como cuando se busca un tesoro por el bien de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros hogares, de la familia, Señor, de nuestro vecindario. Ayúdanos a entender que esta obra se debe realizar porque es la obra de Dios y que tú estás esperando que nosotros, Señor, seamos instruidos y capacitados para ocupar el lugar que nos corresponde. Ayúdanos, Señor, a tener el discernimiento para poder valorar lo que es la verdadera obra médico-misionera. Padre mío, muchas gracias por amarnos y cuidarnos. Bendice a nuestros hermanos y a las personas que van a escuchar también este tema de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hermanos, no se olviden que a partir de Amén. ahora, amén, hermanos, a partir de ahora, ¿dónde iremos a buscar al médico misionero? En nuestra propia casa. ¿Cómo se llama ese médico misionero? Coloca tu nombre ahí, para honra y gloria de Dios. Hermanos, permítanme, voy a mirar si puedo compartirles para quedarnos con un himno. Hermano, Sí, mi ¿puedo, hermanita. puedo sugerirle el himno Promesa Dulce? Claro que sí, hermanita. Promesa Muchas dulce, gracias. lo vamos a cantar entonces. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Los santos vuelven a vivir, al cielo todos subirán, y en tierra dado años mil ha de quedarse atrás. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor. Responde mi alma, presto ven, Señor, mi Redentor. Desciende entonces la ciudad, los manos levantados son a oír el fallo de su juez.
presto